cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí estar nuevamente aquí para compartir junto a ustedes la palabra de Dios. Yo quiero en este momento invitarlo a nueva vez a orar. Mucha oración, mucho poder, dice el canto, así que vamos a orar donde quiera que esté por ahí. Por favor, acompáñenos en esta oración. Padre de amor, gracias. Muchas gracias por tu cuidado, por tu protección y por tenernos despierto a esta hora, Señor, para buscarte. Queremos tener un encuentro especial contigo. Queremos que las familias sean bendecidas. Queremos, Señor, que al hablar contigo podamos ver la solución a nuestros problemas y nuestras metas alcanzadas, porque tú y solo tú, Señor, eres nuestro Dios. Dirígenos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, yo quiero invitarle a ir a la Biblia, segunda de Crónica, por favor, acompáñenme allá. Crónica para mí es uno de los libros más interesantes que tiene la Biblia, aunque a veces cuando comenzamos por primera de Crónica creemos que es un libro aburrido por los nombres y todo esto que menciona, que uno se pregunta cómo se criaron con esos nombres, pero bueno, Crónica interesante. Vamos a Segunda de Crónica, capítulo 32, y vamos a leer el versículo 1. Después de estas cosas y de esa fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Cuando usted lee este versículo, automáticamente el verso le dice que pasaron algunas cosas antes, porque empieza diciendo después de esas cosas, después de estas cosas. Para nosotros entender estas cosas, yo lo voy a invitar a que lea conmigo el versículo 1 del capítulo 29. Vaya ya, por favor, y lea el verso 1, el capítulo 29. Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Fíjense algo interesante. El verso 2 dice, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Estos primeros dos versos del capítulo 29 tienen dos cosas interesantes. Número uno, se menciona el nombre de su madre. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento no era costumbre mencionar nombre de mujer. Y siempre que se menciona el nombre de una mujer, pues esa mujer hizo algo especial. Y la madre de Ezequías hizo algo especial, porque el verso 2 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Escuche, estoy hablando de alguien joven, 25 años de edad, toma el reino de Israel y entonces lo primero que se registra es que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No se registra que llamó a sus amigos, a todos los jóvenes, vengan, ahora tengo autoridad, tengo poder, tengo riqueza, vamos a hacer una gran fiesta. Lo que dice es que este joven de 25 años, pues hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Siga conmigo y vaya al capítulo 30, perdón, y vamos a leer el verso 1. Bueno, le cuento antes de leer el verso 1, el capítulo 30, que del versículo 3 en adelante, del 29, Ezequías comienza a restaurar, a restablecer los cultos en el templo que no se estaban haciendo y él comienza a trabajar con esto, a restablecerlo. Entonces, dice el verso 1 del capítulo 30, envió después Ezequías por todo Israel y Judá, escribió carta a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová,
para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Yo quiero recordarle, ustedes lo saben, pero yo quiero recordarle simplemente que la Pascua era la fiesta de la liberación. Recuerdan, se celebró por primera vez esa noche antes del pueblo salir de la esclavitud de Egipto. Y ahora el rey Ezequías pues manda a llamar a todos. Vengan, vamos a celebrar la Pascua. Pero usted tiene que preguntarse por qué el rey quiere celebrar la fiesta de la liberación. Si en este momento, y voy a ponerlo entre comillas, al parecer no están viviendo bajo esclavitud. ¿Por qué ahora celebrar la fiesta de la liberación si son libres? Y vuelvo y lo pongo entre comillas. Si son libres, ¿por qué celebrarla? Entonces, cuando usted sigue leyendo, dice que se celebró la Pascua y entonces el versículo 1 del capítulo 31 dice, hecha todas esas cosas, lo de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Ahorita puse entre comillas que el pueblo estaba libre, pero cuando usted lee el verso 1 del capítulo 31, este verso dice que el pueblo todavía seguía en esclavitud, todavía seguía teniendo dioses paganos, todavía seguía teniendo ídolos. Y no en una ciudad, menciona 4 ciudades donde todavía tenían todo esto. Así que se celebra la Pascua, la gente renueva su pacto con el Señor y el pueblo sale como un solo hombre para destruir todos los dioses e ídolos. Y entonces, del verso 2 en adelante, Ezequías pues comienza a reorganizar nuevamente el templo, a poner a los levitas donde iban, los sacerdotes a hacer su trabajo. Todo esto está pasando. Cuando leemos el verso 20 y 21 del capítulo 31, dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto, verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Escuche, posiblemente usted ha pasado por lo que Ezequías estaba pasando ahora. Ezequías toma el reino y comienza a trabajar para que el reino pues busque a Dios. Si el rey está buscando a Dios, el pueblo buscará a Dios. Y Ezequías pues hace esto, comienza a organizar los cultos, a los sacerdotes, a los que trabajaban en el templo, a todo el mundo. Y hace lo recto ante los ojos del Señor. Y tiene fidelidad para Dios. Y Dios está prosperando. Pero entonces el capítulo 32 empieza diciendo, después de esas cosas y de esta fidelidad, vino Seraquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Cuando todo estaba bien, cuando la vida espiritual del pueblo se había elevado, cuando el rey estaba proclamando a todo el pueblo, regresemos a Dios, entonces ahora viene un enemigo de Israel para atacar a Israel. Y es que posiblemente usted haya pasado por la misma situación. En ese momento que usted tomó la seria decisión de entregar todo a Dios, comenzaron a llegar los problemas.
en ese momento que usted tomó la seria decisión de serle fiel completamente a Dios, comenzaron a llegar los problemas. En ese momento, cuando usted entendía que su vida espiritual estaba en el nivel más elevado posible, entonces comenzaron a llegar los problemas, comenzaron a llegar la enfermedad, comenzó a llegar el problema en el trabajo, comenzó a llegar el problema en la casa. Y uno se pregunta, ¿por qué en este momento? ¿Por qué ahora? La sencilla razón es porque en el momento que el enemigo puede ver que se le están alejando de él y acercándose a Dios, el enemigo comienza su ataque. En ese preciso momento, el enemigo comienza a atacar los hogares, los matrimonios, por los hijos, en el trabajo, por todo lugar. Y entonces, pues, tenemos la situación. El rey ha sido fiel. El rey ha trabajado para que toda la vida espiritual del pueblo siga creciendo. Y ahora hay una situación, y esa situación es que hay un enemigo y un enemigo poderoso que está ahí para invadir la ciudad. El verso 2 sigue diciendo, viendo pues Ezequiel la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar la fuente de agua que estaba fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Esto es interesante. El rey ve que el enemigo viene a atacar, pero en vez de armar su propio plan, el rey reúne a los hombres y dice, miren, vamos a cegar las aguas. En una guerra hay tres cosas importantes en una guerra. Usted necesita agua, porque las personas no pueden vivir mucho tiempo sin agua. Usted necesita comida, porque las personas no pueden durar mucho tiempo sin comer. Usted necesita quien, escuche bien, quien esté atendiendo a los heridos. Así que lo más importante ahora es el asunto del agua. Y el pueblo escucha al rey y dice, no, no, estamos de acuerdo, no, no podemos dejar que cuando lleguen encuentren agua. Así que lo que hacen es que cubren toda la salida de agua y del arroyo que cubría el terreno para que cuando llegara el rey no haya agua ahí. Un ejército sin agua es un ejército vencido. Pero más que eso, dice que el verso 5, después con ánimo resuelto, y me gusta esta frase acá, con ánimo resuelto, escuche bien, con ánimo resuelto. ¿Por qué hago tanto énfasis en el ánimo resuelto? Hago tanto énfasis porque hoy en día, desgraciadamente, muchos hermanos creyentes en Dios andan, y espero que ustedes conozcan esta palabra porque me encanta usarla, andan todo de guañangao. Y déjenme explicarle, miren, andan con un estado de ánimo en el suelo, ¿yo? Andan como si tuvieran una enfermedad terminal, que se van a morir mañana. Y usted le pregunta, hermano, ¿qué sucede con usted? No, nada. Pero alégrese, viva contento, viva gozoso, dice la Biblia. Ellos andan, miren, como si no tuvieran un Dios poderoso. Así andan. Por eso me encanta esto. Con ánimo resuelto, edificó Ezequiel todos los muros caídos. Escuche, todos los muros caídos. Donde quiera que se habían caído dos o tres rocas, Ezequiel comenzó a levantarla e hizo alzar la torre y otros muros por fuera y fortaleció además a Milo en la ciudad de David y hizo también muchas espadas y escudo. Ezequías comienza a proteger su pueblo. Hay que restaurar la muralla, donde quiera que estén caída, hay que resolverla. Yo
No sé qué tantos hombres se unieron al trabajo, pero dice que restauraron todos los muros caídos e hicieron otro muro por fuera. ¿Con qué velocidad trabajaron? Yo no sé, pero créanme que iban rápido. Realmente iban muy, pero muy rápido. Y entonces el verso 6 dice que puso capitanes de guerra sobre el pueblo y lo hizo reunir a la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, lo que vamos a leer ahora muestra la importancia de nosotros estudiar la Biblia. Escuche bien, les repito, lo que vamos a leer a continuación muestra la importancia de nosotros estudiar la Biblia. El verso 7 dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él, porque hay más con nosotros que con él. Cuando usted lee el verso 7, usted debe saber que ese mensaje del rey está compuesto por dos historias pasadas. Estoy leyendo el capítulo 32 de Segunda de Crónica, que me están preguntando por ahí. Capítulo 32, Segunda de Crónica. Escuche, la primera vez que se le dice a una persona esforzado y animado, no tenga miedo, es a Josué. Recuerde que Dios tuvo que decirle varias veces antes de Josué tomar el pueblo. Y créanme, no era tan sencillo. Josué había pasado 40 años mirando cómo este pueblo era desobediente, cómo este pueblo una y otra vez Moisés había luchado para guiarlo hacia Dios y el pueblo quería siempre hacer lo que se le daba la gana. Ahora a Josué le toca dirigir este pueblo y Josué está diciendo, en serio, mire, si hay alguien más que pueda hacer esa función, yo no tengo ningún problema, désenlo a quien sea. Pero Dios le dice a Josué, hey, animado, ten confianza, ten valor, no temas ni te intimides. Si usted lee de Deuteronomio 31:8, eso es lo que Dios dice. Si usted lee Josué 1:6, 1:9, también eso es lo que Dios le está diciendo. Y entonces él termina esa frase diciendo, porque hay más con nosotros que con ellos. Esto lo dijo el profeta Eliseo. Y lo dijo el profeta Eliseo a su siervo cuando toda su casa estaba rodeada del ejército enemigo. Así que Eliseo es despertado por un grito, ¿verdad?, de su siervo. Y cuando Eliseo sale, la única cosa que Eliseo dice es, tranquilo, hay más con nosotros que con ellos. Y entonces el siervo que está mirando alrededor dice, mi señor, yo solamente lo veo a usted y a mí aquí, yo no veo a nadie más acá. Y Eliseo hace una oración especial, créame, una oración muy especial, porque Eliseo le está pidiendo a Dios que pueda darle el privilegio que los seres humanos perdimos de poder ver a los ángeles. Y entonces, pues allí el siervo puede ver que la ciudad, la montaña está llena de ángeles. Qué interesante es eso. Y entonces el verso 8 sigue utilizando mensajes que había escuchado, no son original de Ezequiel, ¿eh? Son mensajes que había escuchado de cómo Dios había guiado al pueblo. Y esto nos hace recordar esta cita famosa del Espíritu de Profecía. Dice que solamente debemos temer del futuro si hemos olvidado lo que Dios ha hecho por su pueblo en el pasado. El verso 8 dice, con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Y aquí hay dos mensajes interesantes. Uno, lo había dicho David cuando fue a enfrentarse con Goliat. Tú vienes a mí con brazo de hombre, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. El otro lo había dado Moisés al pueblo. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilo. La importancia de nosotros alimentarnos de la palabra de Dios.
en el momento del problema, en el momento donde se presentó la situación, el rey viene a hablar al pueblo, pero no viene con filosofía barata. El rey no viene con palabras rebuscadas. El rey no viene con un discurso diseñado para que el pueblo tenga ánimo. El rey viene con un discurso basado en lo que Dios había hecho en el pasado por su pueblo. Y entonces dice, y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey de Judá. Claro, el pueblo tenía que tener confianza. No eran cualquier palabra, era lo que había ocurrido y cómo Dios había protegido a su pueblo. Y el rey termina diciendo, Jehová peleará por nosotros. Y saben, el tiempo está avanzando y quiero leer otros versículos, pero cuando nosotros miramos lo que el rey está haciendo con ese mensaje, nosotros tenemos que obligatoriamente reconocer que alimentarnos de la palabra de Dios es un gran privilegio, es un gran honor, porque cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando venga el enemigo a atacarnos, nosotros vamos a tener cómo defendernos. Y es la palabra de Dios. De verso 9 en adelante, todo el panorama de la guerra cambia. Y usted dirá, ¿cómo que cambia el panorama de la guerra? Sí, cambia todo el panorama de la guerra. Después de esto, dice el verso 9, Senaquerí, rey de los asirios, mientras citaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió su siervo a Jerusalén para decir al rey Ezequías y a todos los que estaban en Judá con él, así ha dicho Senaquerí, rey de los asirios. Escuche bien. Así ha dicho Senaquerí, rey de los asirios. ¿En quién confiar vosotros a resistir el sitio de Jerusalén? El rey le había dicho al pueblo que debían confiar en Dios, que Dios pelearía por ellos, pero el rey le manda ahora a decir, ¿en quién confiar vosotros? Y preste atención a cada palabra de Senaquerí, porque esto es interesante. El verso 11 dice, no os engañes aquí entregándolo a la muerte y al hambre y a la sed, al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Hay una frase que se usa en mi país para esa gente que vive contando cosas, yo, que lo escuchan a usted y luego van a decirle a otro. Aquí le dicen chivato a esa gente. Chivato. Yo no sé cómo Senaquerí sabía exactamente el discurso que había dado el rey de Israel. ¿Por qué? Porque, bueno, nadie tomó su teléfono y hizo un video mientras el rey estaba hablando y lo publicó. Nadie lo grabó y le mandó el video a Senaquerí. Pero Senaquerí sabe exactamente lo que dijo el rey. Y entonces ustedes tienen que pensarlo, como lo pienso yo. Dentro del pueblo algún chivato había, algún espía había ahí que fue a contarle a Senaquerí todo lo que había dicho el rey, qué el rey estaba haciendo, cómo había restaurado los muros. Y entonces dice el verso 12, no es Ezequiel mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraré y solo sobre él quemaré el incienso. No haber sabido como yo y mi padre hemos hecho a todos los pueblos de la tierra, pudieron los dioses de las naciones de esta tierra a liberar su tierra de mi mano. Fíjense que en este verso ya él no está hablando solamente con rey. Este rey pagano está hablando ahora en contra de Dios, está colocando a Dios, a Jehová, como los demás dioses de otra nación que él había conquistado. Y está diciendo, nosotros hemos derribado y ninguno de esos dioses pudo librar su ciudad. ¿Ustedes creen que ese Jehová va a librarlo? Además de eso, le dice,
ustedes quitaron los lugares de los dioses paganos. ¿Quién lo va a defender? ¿Quién? El verso 15, siga leyendo conmigo, por favor, porque esto se está poniendo bueno. Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reino pudo liberar a su pueblo de mis manos y de la mano de mis padres, cuanto menos vuestro Dios podrá liberar de mis manos. Y otras cosas más hablaron su siervo contra Jehová, Dios, y contra su siervo Ezequiel. Además de esto, escribió carta que blasfemaban contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron liberar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequiel liberará al suyo de mi mano. Y clamaron a Gambo en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarle y atemorizarle a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que su obra que son hechas de mano de hombre. Escuche, cada uno de los que está aquí, por favor, escúcheme. Nosotros cometemos un error que cometió Eva y hoy todavía lamentablemente seguimos cometiendo el mismo error. Nosotros entendemos que debemos defender a Dios. Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Dios necesita que usted y yo le obedezcamos. Eso necesita Dios. Que nosotros seamos obedientes, no que lo defendamos. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere defender a Dios, la única cosa que usted logra es dañar a su prójimo. Dios no necesita nuestra defensa. Él es todopoderoso, créame. Dios tiene el poder para defenderse. Si nosotros tuviéramos que defender a Dios, entonces Él no tendría el poder para ser nuestro Dios. Este hombre viene a pelear contra un rey, pero luego cambia la pelea y quiere pelear contra Dios. Y saben, me recuerda a un libro que leí hace muchos años cuando estaba haciendo la licenciatura. Se llama Introducción al Antiguo Testamento, escrito por Francisco Cleide. Y Francisco Cleide allí, comentando el libro de Isaías, dice que Dios regula la rueda de la historia de la humanidad. Y el individuo o la nación que se enfrenta a Dios no tiene otra cosa que ser exterminado. Porque Él es un Dios poderoso. Él es un Dios que tiene todo el poder, todo el poder. La única cosa que Dios no conoce es otro Dios como Él. No lo conoce porque no existe. Pero a veces usted y yo queremos defender a Dios, a ese que tiene todo el poder, cuando usted y yo no tenemos poder. Entiende, el poder que tenemos usted y yo depende de Dios, no de nosotros. Entonces, si Él tiene el poder para darlo a nosotros, nosotros no tenemos que defenderlo. No hay por qué salir a abogar a favor de Dios. No, hay que salir a proclamar el reino de Dios. No hay que pelear por Dios. Hay que obedecer a Dios, simple y llanamente obedecer a Dios. Y el rey Ezequías entendió esto, mire, claro, muy, pero muy claramente entendió esto. Cuando usted mire el verso 20, dice, más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por eso y clamaron al cielo. Escuche, a mí me encanta la actitud que tomaron el rey y el profeta. ¿Por qué? Porque ellos entendieron,
Pero no es con nosotros el problema. El problema es con Dios. Como el problema es con Dios, lo que nosotros debemos hacer es pasarle a Dios su problema. Agarre su problema. Señor, agarre su problema. Mire, este hombre, este rey pagano, vino a decir de todo aquí de ti. Este hombre está diciendo que tú no puedes proteger a tu pueblo. Este hombre te está comparando a ti con los otros dioses de otras naciones que fueron hechas a mano, esos dioses, pero él te está comparando a ti. Así que como este es tu problema, tú resuelve tu problema. Dios escuchó la oración. Yo no sé si fue así. Yo le estoy diciendo que fue así porque, bueno, esa sería la oración de Juan Aquino, créanme. Yo abiertamente le diría, Señor, mira, esto no es conmigo, esto es contigo, yo no me meto en eso, resuelva usted su problema. Con toda honestidad, se lo digo. Dios sabe que él y yo tenemos una relación así. Yo le hablo claramente al Señor. Yo suelo ser muy, pero muy sincero, yo muy sincero. Y entonces soy sincero con las personas, soy sincero con Dios también. Digo, Señor, mira, este rey vino aquí, pero él no quiere problema conmigo, el problema contigo. Así que tú resuelve tu asunto. Tú tienes el poder para defenderte, así que vamos, resuelve. Dios escuchó la oración. Y el verso 21 dice, y Jehová envió un ángel. Escuche bien, Jehová tiene millares de ángeles, pero Jehová decide enviar un ángel. Como el problema es conmigo, Jehová envió un ángel. A veces yo me lamento de no haber estado en algunos episodios que pasaron, ¿no? Como este, porque yo hubiese insistido al Señor, Señor, envíale 100. No, no, uno solo. Envíale 100, Señor, por favor, envíale 100. Envió uno, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Tremendo. Pelear contra Dios es la pelea del huevo y la piedra. No importa dónde esté el huevo posicionado, él perdió esa pelea. Eso implica pelear contra Dios. Y entonces cuando usted mira esto, usted debe entender que la oración tiene un poder increíble, increíble. Usted debe entender que Jehová hace mucho tiempo prometió pelear por nosotros. ¿Por qué usted todavía vive fatigándose, queriendo pelear lo que Jehová dijo que iba a pelear por usted? Mire, usted puede repasar estos 4, 5 capítulos que hemos mirado así rápidamente de Segunda de Crónica. Pero si hay algunas cosas que yo no quiero que se le olviden. Número 1, haga lo recto ante los ojos de Jehová, aunque todo el que está a su alrededor quiera hacer lo contrario. Haga lo recto ante los ojos de Jehová. Número 2, guarde fielmente los mandamientos de Dios. Guárdelo fielmente los mandamientos de Dios. No permita que nada nuble el usted guardar los mandamientos de Dios fielmente. Número 3, ande con ánimo resuelto, ¿yo? Ande contento y feliz, que usted tiene un Dios poderoso. No ande como los que no tienen esperanza. No anden como los que no tienen a Dios. Ande contento y feliz, con ánimo resuelto, que su vida es una vida especial, porque es su vida y está escrita en la palma de la mano de Dios.
ande con ánimo resuelto. Número 4, restaure. Restaure todos los muros caídos. Si hay una roca que se ha caído del muro de la oración, colóquela rápidamente. Si hay una roca que se ha caído del muro del estudio de la palabra de Dios, colóquela rápidamente. Si hay una roca que se ha caído del muro de la predicación, colóquela, pero rápidamente. Si hay una roca que se ha caído en la familia, levántela, péguela ahí con lo más potente que usted encuentre. Restaure todos los muros y haga como el pueblo, haga otro muro alrededor de su vida, alrededor de su familia, alrededor de su iglesia, alrededor de su comunidad, y hágalo tan grande, tan grueso, que el diablo ni en forma líquida pueda entrar. Por último, que nunca se le olvide que Dios peleará por usted. Sea cual sea la situación, sea cual sea la enfermedad, sea cual sea el desafío, Dios peleará por usted. Y lo único que usted tiene que hacer es presentarle eso en oración. Créame, ya lo sabe, pero él necesita que usted vaya en oración y le diga, Señor, necesito que te encargue de eso, porque tú has dicho que te va a encargar de esas cosas. Hace unos días estaba visitando una hermana y cuando me despido para irme, me dice el esposo de la hermana, pastor, cuídese por ahí. Y yo me detengo y le digo, hermano, no, yo no me cuido. Y él se queda mirándome. Digo, no, lo que pasa es que Dios dijo que me cuidaba. Entonces, como Dios dijo que me cuidaba, ¿por qué yo voy a gastar energía en eso? Si Él lo dijo, que cumpla. Y sinceramente, mis hermanos, yo soy muy desprendido de Dios en ese sentido. Yo dependo de Él para todo. Y yo se lo digo, Señor, voy a salir, ya tú sabes, tu trabajo es llevarme y traerme con bien a mi familia. Ese es tu trabajo. Tú dijiste que tú ibas a hacer eso. Así que nunca se le olvide que Dios peleará su batalla. En esta mañana me gustaría llamarle a renovar ese pacto con Dios, a creerle a Dios, a confiar en sus promesas. ¿A alguien le gustaría confiar en la promesa de Dios? ¿A alguien le gustaría decir, Señor, pelea por mí? ¿A alguien le gustaría decir, Señor, necesito que me ayude a restaurar? Juana levanta su mano diciendo, yo. Necesito que me ayude a restaurar los muros caídos en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia. Necesito de ti, Señor. Porque créame que cuando nosotros hacemos esa oración, el Señor mandará a los ángeles que tenga que mandar. En aquel tiempo para Ezequiel mandó uno solo. Si usted necesita más de uno, créame, va a llegar. Porque el Señor tiene todo el poder y la autoridad para suplir nuestras necesidades. Yo quiero orar en este momento por cada uno de ustedes, por lo que han escrito en el chat, por lo que han levantado su mano, por lo que han dicho amén ahí donde están. Yo Amén. quiero orar para que el Señor pueda estar paso a paso con nosotros y que recordemos que somos vencedores en el nombre del Señor. Oremos. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí para nosotros. Gracias por protegernos, gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, gracias porque pelea, Señor, nuestra batalla. Gracias, Señor, porque nuestra familia dependen de ti. Gracias, muchas gracias por ser nuestro Dios. Quiero presentar a cada persona que está aquí, Señor. Tú le conoces, tú sabes los desafíos que tiene, tú sabes los problemas que le aquejan.
Tú sabes si alguno, Señor, está enfermo y tú tienes el poder para cubrir toda necesidad, para sanar toda enfermedad, para resolver todo problema. Y es por eso que lo colocamos en tus manos. Aumenta, Señor, nuestra fe para que podamos creer y que al creer podamos ver, Señor, cómo nos convierte en cristiano victorioso. Bendícenos como siempre lo ha hecho. Este día, Señor, queremos caminar en tus huellas y queremos que todo lo que vayamos a hacer cuente, Señor, con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Feliz día a Amén. todos. Dios lo bendiga grandemente. Igualmente. Amén.